Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana en nuestro webinar con el estudio Rodrigo Elías y Medrano Abogados. Quiero darle la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, Ernesto Cárdenas. Más adelante les comentaré una pequeña reseña sobre él. Pero antes, como es costumbre, quiero agradecer a nuestros socios Platinum, Southern Copper Corporation y Cumbra Ingeniería y Construcción, y a nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Ingeniería y Construcción Sigdo, Coppers Perú, La Positiva, Pricewaterhouse, Sencilla Balán y Sodexo. Quiero, como dije, agradecer la presencia de Ernesto Cárdenas. Él es socio del área laboral en Rodrigo Elías y Medrano Abogados, y él nos hablará sobre los principales retos en la implementación del teletrabajo. Quiero recordarles que podrán realizar preguntas al finalizar la exposición de Ernesto. Yo iré leyendo una a una. Sí les pido, por favor, hacerlo a través del botón de preguntas y respuestas para tener solo un canal. Ahora sí, quiero comentarles una breve reseña sobre él. Ernesto Cárdenas es especialista en contratación laboral, asuntos migratorios, colectivos y de seguridad. Brinda asesoramiento a empresas en la contratación de personal nacional y extranjero, seguridad social, reducción de costos laborales, planificación salarial, terminación de contratos laborales y negociaciones colectivas, además de contar con experiencia en la representación de empresas en procesos de inspección administrativa y judicial relacionados con su especialización. Es profesor de la Escuela de Posgrado en la UPC y en la Universidad ESAM. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Ernesto, por tu tiempo y por acompañarnos esta mañana en este tema tan importante. Hola Carla, buenos días a ti, a todos, a todo tu equipo y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias más bien por la invitación. Encantado de ayudarlos y de hablar de este interesante tema que muchas empresas ya han implementado y que ha costado trabajo. Y justamente sobre eso vamos a hablar, sobre los retos que han afrontado las empresas para implementar esta nueva figura del teletrabajo. Muchas gracias, te escuchamos entonces. Muchas gracias, te escuchamos entonces. Perfecto, nuevamente buenos días a todos. Como sabemos, la figura del teletrabajo ha llegado para quedarse. Hemos tenido una figura transitoria, temporal, que ha sido la del trabajo remoto, y luego ya se ha establecido una figura permanente, que es la figura del teletrabajo. Tiene su ley y tiene su reglamento. El plazo para adecuarse venció en abril y muchas empresas ya han implementado completamente esta regulación para que los trabajadores puedan seguir laborando desde casa. Esa es la idea. El trabajo a distancia ahora se llama teletrabajo, ya no se llama trabajo remoto, y se ha regulado de manera consistente con una ley, que es la ley 31752, y su propio reglamento. Entonces, bajo este marco legal, ahora tenemos esta figura del teletrabajo. Siguiente, por favor. Como les hemos mencionado, la idea de este webinar es que sea un webinar bastante práctico para que ustedes también puedan intervenir con sus preguntas y absolver cuáles han sido las dudas más importantes, los retos, los desafíos que han tenido las empresas para implementar esta figura del teletrabajo. Así que lo hemos dividido en tres grandes retos. El primero de ellos fue el tema de la compensación de gastos, de luz, de internet, etc. El tema de la seguridad y salud del trabajo, que es un componente muy importante en la regulación del teletrabajo. Y en un tercer punto, el control del tiempo de trabajo. ¿Cómo hacemos para manejar y gestionar el tiempo de trabajo cuando las personas están desde casa? Antes vamos a hacer una pequeña introducción para todos estar en la misma página sobre el teletrabajo y luego finalizaremos con las dudas y preguntas frecuentes. Siguiente, por favor. Adelante. Como ya hemos dicho, esta es una figura que ha venido para quedarse, ¿no? Tiene una regulación ya permanente, no sujeta al estado de emergencia sanitario, no sujeta al tema de la pandemia por el COVID, sino que ya es permanente. Las empresas y los trabajadores pueden libremente pactar este teletrabajo porque es una modalidad especial de prestación de servicios. ¿Qué nos referimos con esto? Que cuando un trabajador es contratado, puede ser contratado para trabajar de manera presencial al 100% o para hacer trabajo bajo esta modalidad del teletrabajo, del trabajo a distancia, sea de manera total, 100% en su casa, por ejemplo, o de manera parcial, algunos días
en su casa y algunos días en la oficina, en el centro de trabajo, en el centro de operaciones de la compañía, ¿no? Es una modalidad especial de prestación de servicios. Entonces, cuando yo como empleador voy y contrato a un trabajador, tengo que evaluar si esa persona va a trabajar de manera presencial o de manera total o parcial bajo esta modalidad de teletrabajo. Esta modalidad además abarca o trata de comprender a todas aquellas que se realizaban antes bajo la modalidad de trabajo a distancia. ¿A qué me refiero? Muchas empresas tenían, por ejemplo, políticas de home office y esas políticas de home office no estaban bajo el amparo de la antigua ley del teletrabajo, ley que ya ha sido derogada. Esta ley abarca a todas esas modalidades. Es necesario entonces adecuarse a su normativa si no lo hemos hecho todavía, ¿no? ¿Y cuál es la principal característica? Que las personas que están bajo teletrabajo se conectan, coordinan, se relacionan con la compañía a través del uso de plataformas y tecnologías digitales, como por ejemplo, en este caso, este webinar que estamos haciendo por Zoom. Siguiente, por favor. ¿Qué requiero yo para implementar el teletrabajo? Lo primero y lo más importante es un acuerdo por escrito. La voluntad de ambas partes tiene que estar presente para poder acogernos a la modalidad del teletrabajo. Puede luego de eso haber un cambio unilateral de alguna de las partes, sí, pero es excepcional. Por el lado de la empresa, por ejemplo, la empresa puede considerar que el teletrabajo ya no es funcional por alguna razón, de repente no se están alcanzando los objetivos y las metas de un área determinada, y entonces, con una razón debidamente sustentada y con un preaviso de 10 días hábiles, puede unilateralmente aplicar o regresar a un trabajo presencial, por ejemplo, o cambiar la modalidad de un teletrabajo total a un teletrabajo parcial. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que si ocurre otra pandemia, una emergencia sanitaria, un caso fortuito, fuerza mayor, puede también el empleador unilateralmente variar la prestación de servicios hacia una modalidad de teletrabajo, por ejemplo, si se dicta un nuevo estado de emergencia. También es posible que el trabajador solicite, en este caso, el cambio o la aplicación del teletrabajo, en cuyo caso el empleador tendrá que evaluar esa solicitud y dentro de 10 días también tendrá que responder objetivamente si se puede aplicar el teletrabajo o no se puede aplicar. Siguiente, por favor. Aquí hemos resumido a grandes rasgos cuáles son las obligaciones que tiene el empleador en materia de teletrabajo. Algunas de ellas ya las acabamos de mencionar y otras vamos a ahondarlas cuando hablemos de los retos. Sin embargo, quería comentar una especialmente, que es el tema de las capacitaciones. El flujo de implementación del teletrabajo que la mayoría de empresas ha seguido ha sido el siguiente, ¿no? La celebración de un convenio, un acuerdo, un contrato de teletrabajo. Posteriormente se pactaba en ese contrato la aplicación de un formulario de autoevaluación de seguridad y salud, una especie de checklist de si mi espacio de teletrabajo cumplía o no cumplía con determinadas condiciones que establece la ley, y luego de ello unas capacitaciones para el uso de ese formulario, capacitaciones en materia de teletrabajo vinculado a la seguridad y salud del trabajo, por ejemplo, hacer pausas activas, no tener sobrecarga en los tomacorrientes, entre otros, y también capacitaciones en materia de uso de aplicativos informáticos, en materia de prevención del hostigamiento sexual y la protección de los datos personales, ¿no? Todas estas capacitaciones se han dado en este periodo de adecuación. Y al día de hoy, y eso es lo importante a tener en cuenta, y con esa óptica vamos a afrontar o tocar los temas de los retos que a continuación les traigo. Recordemos que la SUNAFIL ya puede fiscalizar esta materia, ¿no? Porque ya pasó el plazo de implementación del teletrabajo. Siguiente, por favor. El reto 1, entonces, está vinculado con la compensación de gastos. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando salió la ley, recordemos que estábamos en una etapa de trabajo remoto y el decreto de urgencia que estableció las reglas para el trabajo remoto, lo que dijo es que los gastos derivados del teletrabajo, por ejemplo, el tema de conexión eléctrica y conexión de internet,
ameritaba un pacto entre las partes. Es decir, se iba a acordar entre las partes quién iba a asumir cuáles gastos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en la práctica? Muchas empresas decidieron dar una compensación para estos gastos, pero otras simplemente no acordaron nada con los trabajadores. Y por tanto, a falta de acuerdo, en automático se entendía que el gasto lo asumía el propio trabajador. Eso fue lo que ocurrió durante el trabajo remoto. La ley de teletrabajo, la nueva ley de teletrabajo, cambió el esquema y lo que señala es que el empleador debe compensar estos gastos salvo pacto en contrario. Siguiente, por favor. Y eso es justamente el primer reto que teníamos, ¿no? Si es que nosotros implementábamos unilateralmente esta figura del teletrabajo, no podíamos tener un pacto en contrario, un acuerdo con el teletrabajador para poder decir que él asumía total o parcialmente los gastos derivados de esta modalidad. Entonces, si no hay un pacto, lo que corresponde es que la empresa asuma esos gastos. Nuevamente, energía eléctrica, la conexión de Internet, algún sistema informático que era necesario para la prestación de servicios, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muchas empresas tuvieron que hacer? Desplegar, ¿no?, sobre todo las que tenían cantidad importante de personal, con sus áreas de recursos humanos para poder firmar documentos. Algunos han firmado convenios, otras adendas a contrato, otros contratos nuevos, para poder pactar en contrario. ¿Y qué es lo que se pactó en contrario? Justamente que el trabajador sea quien asuma sus propios gastos, algunas veces totalmente, otras veces parcialmente. ¿A qué me refiero? Algunas empresas lo que dijeron es, por ejemplo, yo voy a asumir el costo del Internet, pero el costo de la energía eléctrica lo asume el trabajador. ¿Eso es posible? Sí, es perfectamente posible, pero con pacto con el trabajador. Es decir, había que firmar algo, algún acuerdo, para poder romper esta obligación que da la ley de asumir todos los costos, todos los gastos derivados del teletrabajo. Siguiente, por favor. Una de las dudas más importantes era por qué, si la ley, el reglamento del teletrabajo incluía un anexo con montos para efectos de los gastos de Internet y para los gastos de energía eléctrica, yo tengo que hacerle caso necesariamente a esos montos, tengo que pagar esos montos, o en general, tengo que asumir algún gasto. La respuesta nuevamente es no, si es que tienes un pacto en contrario. En otras palabras, tú podías pactar que la compensación era cero, ¿no? Es decir, que el trabajador sea el que asuma sus propios gastos, o asumir estos valores nuevamente referenciales como, como bonificación para asumir estos gastos de Internet, de luz, ¿no? Es importante mencionar que la forma de asumir estos gastos es a través de lo que se conoce como una condición de trabajo. ¿Qué es una condición de trabajo? Es algo que te entregan para realizar tu labor, ¿no? Como por ejemplo el tema de la movilidad para las personas que tienen que desplazarse a diferentes puntos para cumplir sus servicios. Aquí esta bonificación, esta compensación de los gastos del teletrabajo se canaliza a través de una condición de trabajo, así se declara. ¿Por qué? Porque es precisamente algo que te doy no por tu trabajo, sino para tu trabajo. Y en ese sentido, cubre los gastos que una persona puede tener en esta modalidad de prestación de servicios a distancia, ¿no? Entonces, nuevamente, hay un anexo en el Decreto Supremo, que es el reglamento de teletrabajo, donde se establecen algunos montos, pero nuevamente esos montos son referenciales. ¿Tenemos que hacerle caso a esos montos? No necesariamente, podemos pactar un monto diferente, pero es algo referencial. Y además, otra de las preguntas que nos hacían es si este monto se tenía que pagar tanto si el teletrabajo era total como si el teletrabajo era parcial. Y eso es algo que la norma no precisa. El Decreto Supremo no establece esa diferencia, si tiene que pagarse en cualquier escenario. Lo que hemos entendido nosotros es que esta es una valorización mensual, y al ser una valorización mensual, se entiende que aplica para un teletrabajo total y se puede aplicar un pago proporcional si estamos hablando de un teletrabajo parcial. ¿Y por qué entendemos esto? Nuevamente por la forma de cálculo y además
porque se puede pactar en contrario, ¿no? Si yo puedo pactar que el trabajador asuma todos los costos del teletrabajo, también puedo asumir que la compensación va a ser un monto menor que el valor referencial que se establece en este decreto supremo, ¿no? Por ejemplo, el valor referencial para el cálculo de energía eléctrica para una PC es 69.84 y para una laptop 47.90. Eso es nuevamente un valor referencial. No significa que necesariamente tengo que entregarle eso al trabajador, porque por un lado puedo pactar en contrario que el propio trabajador asuma sus propios gastos y por otro lado puedo pactar que voy a asumir los gastos en un monto diferente al valor referencial que establece. Siguiente, por favor. El segundo reto es relacionado a la seguridad y salud en el trabajo. Aquí, como les mencioné, la norma establece dos posibilidades, ¿no? El siguiente, por favor. La primera posibilidad es que el empleador revise de manera directa, puede ser de manera física o de manera virtual, cada espacio de teletrabajo, ¿no? Es decir, que el empleador fiscalice, revise, audite, proponga medidas de corrección para que el espacio de teletrabajo de cada uno de los trabajadores esté en óptimas condiciones de seguridad. Esa es una opción, ¿no? Diría yo que es la opción que han optado pocas empresas, ¿no? ¿Y por qué? Básicamente por un tema de tiempo, seguramente, ¿no? El reglamento de la ley del teletrabajo nos dio un plazo bastante corto para adecuarnos. Y era muy difícil, si no virtualmente imposible, poder fiscalizar los ambientes o los espacios de teletrabajo de todos los trabajadores, sobre todo para las empresas que tenían una cantidad importante de personal. Entonces la ley permitía por llamarlo así, un camino rápido, un fast track, para poder cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál era ese camino rápido? Era el famoso formulario de autoevaluación para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Un anexo del propio reglamento del teletrabajo que te permitía, siempre que hay un pacto, nuevamente un pacto, un acuerdo entre las partes, utilizar este formulario de autoevaluación, lo que significaba que el propio teletrabajador se autodiagnosticaba, se autoevaluaba, revisaba él mismo su espacio de trabajo y llenaba este checklist diciendo qué condiciones de seguridad se cumplían y cuáles no se cumplían, ¿no? Para esto, la ley y el reglamento obligaban a las empresas que decidieran a través de estos pactos utilizar este camino rápido a capacitar al teletrabajador en este instructivo, este checklist, este formulario. Y claro, tenía toda la lógica, ¿no? Si yo estoy utilizando este camino rápido para que el propio trabajador sea quien revise su espacio de trabajo y me envíe este documento como una declaración jurada, yo tengo que capacitarlo, tengo que instruirlo, porque hay cosas técnicas, ¿no? Siguiente, por favor. Y esto es justamente lo que mencionamos aquí, ¿no? El mecanismo de autoevaluación tiene que ser utilizado previa formación e instrucción, no tiene que haber una capacitación previa. Por eso hace un momento decíamos la importancia de capacitar al trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, tanto en el llenado del formulario como en materia de riesgos derivados del teletrabajo. Es importante mencionar que este camino rápido tenía, digamos, una desventaja. ¿Cuál era ella? Que si utilizábamos este camino, no eximía de responsabilidad al empleador. ¿Qué significa esto? El empleador es responsable de la seguridad y salud en el trabajo de los teletrabajadores también, ¿no? No es que el empleador se desconecta de esta obligación. Es cierto, se matiza, ¿no? Creo yo que no es lo mismo tener la protección o garantizar la seguridad de un teletrabajador en el centro de trabajo que hacerlo a distancia, alguien que trabaja desde casa, ¿no? Hay un matiz, ¿no? Pero eso no significa que la empresa no sea responsable, ¿correcto? Y por eso, bajo esa responsabilidad, yo tengo que fiscalizar su espacio de trabajo. Si no puedo fiscalizarlo y decido utilizar el checklist, tengo que capacitarlo. Y ese checklist no me exime de responsabilidad. En otras palabras,
si el trabajador declara no y en verdad, perdón, declara sí y en verdad no tenía esa condición, eso no me exime a mí de responsabilidad. Eso es lo que dice la ley, ¿no? Ahora, ¿cómo hemos afrontado este reto? La sugerencia que le hemos dado a las compañías es que no se queden con el solo formulario, sino que también apliquen alguna otra medida adicional. Por ejemplo, algunas han pedido junto al formulario una foto del espacio de teletrabajo. Algunas han pedido un video del espacio de teletrabajo. ¿Para qué? Uno, para constatar que lo que el trabajador está declarando en el formulario se asemeja a la realidad, y otro también justamente para desincentivar que ellos pongan sí si es que falta algún aspecto por implementar, ¿no? Alguna vez en un seminario también me dijeron, pero ¿qué pasa si se baja una foto de internet y me la mandan? Claro, hay un riesgo siempre en utilizar este camino rápido, este fast track, ¿no? Pero creemos que con estas medidas hay una mayor garantía, ¿no? No 100%, pero sí una mayor garantía de que el teletrabajador va a hacer esta autoevaluación con mayor conciencia, mayor veracidad. Finalmente, siguiente, por favor. Quería traerles aquí en el webinar algunas de las preguntas que tiene el formulario de autoevaluación para que los que no estén familiarizados con el tema puedan ver, ¿no? Que tienen determinados aspectos técnicos, algunos más legales. Por ejemplo, ¿no? Una de las preguntas era, ¿el piso del lugar está en buenas condiciones, sin desniveles e irregularidades? ¿Dispone de un escritorio, mesa o similar que le permita acomodar sus equipos? ¿El techo del lugar se encuentra en buen estado, sin elementos que se puedan caer? ¿El lugar se encuentra libre de superficies filosas o rotas que pueden causar cortes? ¿Los pasillos del lugar del teletrabajo están libres de obstáculos para un buen desplazamiento? ¿Los enchufes y tomacorrientes están en condiciones de funcionamiento seguro? ¿La silla cuenta con reposabrazos y respaldo regulable en altura y profundidad? ¿Se puede regular la inclinación de la pantalla? ¿Se cuenta con un periodo de desconexión digital, ¿no? Entonces, algunas de estas cosas, por ejemplo, pueden responderse fácilmente, ¿no? Pero hay otras que pueden generar dudas en el teletrabajador, y para eso precisamente era importante la capacitación, ¿no? Por ejemplo, en una capacitación que escuché se ponían gráficos de qué significa que un tomacorriente esté en condición de funcionamiento seguro, ¿no? A diferencia de un tomacorriente que está sobrecargado, que puede generar algún riesgo eléctrico, ¿no? Siguiente, por favor. Estos son los riesgos principales en los cuales se tenía que capacitar a los trabajadores: los riesgos físicos, riesgos locativos, riesgos eléctricos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Les vamos a compartir la presentación luego de terminado el webinar. No me voy a detener demasiado en este punto. Siguiente, por favor. También riesgo por exposición a agentes químicos y riesgo por exposición a agentes biológicos, ¿no? Todo esto formaba parte, además, de la capacitación en materia de seguridad. Recordemos que primero tenemos que capacitarlos en el uso del formulario, en el procedimiento de actuación ante accidentes del trabajo, también formaba parte de la capacitación, y por otro lado, de cuáles eran los riesgos asociados al teletrabajo. Siguiente, por favor. Definitivamente, para afrontar este reto, no solo teníamos que contar con la participación del área de recursos humanos, sino también, naturalmente, con el área de seguridad y salud, el área técnica y, por supuesto, el soporte legal. Finalmente, con el tiempo que nos queda para ya pasar a las preguntas, el tercer reto fue el control del tiempo de trabajo y la desconexión digital, ¿no? Siguiente, por favor. ¿A qué nos referimos con este punto? Muchas de las preguntas que absolvimos en este periodo tenían que ver con cómo regular la jornada de trabajo. ¿Es lo mismo que yo esté en mi casa trabajando que estar en la oficina? ¿Tengo que marcar asistencia igual en la oficina que en mi casa? ¿Me tienen que controlar necesariamente las 8 o 9 horas que estoy trabajando? Entonces, este fue un reto y una dificultad que las empresas tuvieron que afrontar para la implementación del teletrabajo. ¿Cuál fue la recomendación de nuestra parte? En este caso era analizar qué es lo que se necesitaba. Se necesita, por ejemplo, que la persona, el teletrabajador, esté conectado de 8 a 5 de la tarde, por poner un ejemplo, o es que yo puedo darle flexibilidad precisamente para que realice sus tareas
de manera discontinua, ¿no? De repente conectándose de 6 a 8 y luego llevando a los hijos al colegio y luego regresando para tener reuniones y luego teniendo un almuerzo y luego trabajando las siguientes horas. ¿Hay esa flexibilidad o no? Por el tipo de negocio, por la industria en la que estamos, por la actividad o la función específica, yo necesito que la persona esté conectada a una hora determinada y se desconecte a otra hora. O no, por el contrario, la labor que realiza le permite tener esta flexibilidad, trabajar por objetivos, por entregables, etc. Dependiendo de la respuesta a esa pregunta, tendremos que adecuarnos a ello, ¿no? Por un lado, si necesitamos a alguien que empiece a una hora determinada y salga a una hora determinada, tendremos que fiscalizar justamente ese teletrabajo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que tendremos que, así como en la oficina tenemos un reloj marcador, también implementar una marcación virtual, algún software que nos permita marcar cuándo empieza el trabajo y cuándo lo termina, ¿no? Entonces, vamos a necesitar fiscalizar a ese trabajador y tenemos que ponerlo así en el acuerdo o convenio de teletrabajo. Si por el contrario una flexibilidad solo permite la norma, ¿no? Se puede pactar una distribución libre, una no fiscalización de parte del teletrabajador o de la empresa hacia el teletrabajador y por tanto yo no te controlo en qué momento estás conectándote o desconectándote. Tienes una libertad para ello, ¿no? Obviamente tenemos que ser consistentes, ¿no? Porque si yo digo que controlo a una persona y pongo un marcador virtual también en el trabajo a distancia, entonces si esa persona requiere necesariamente por su trabajo continuar laborando, eso generará un sobretiempo, una hora extra, que tendrá que ser compensada, sea en dinero o sea con descanso sustitutorio posteriormente. Si por el contrario estamos en un régimen de flexibilidad, es decir, yo no fiscalizo a esa persona que trabaja desde su casa, yo dejo que trabaje por objetivos, por entregables, etcétera, que se conecte y se desconecte, no habrá un sobretiempo, pero tampoco podrá haber algún tipo de sanción o amonestación de repente porque la persona no estuvo conectada a una hora determinada, salvo excepciones, ¿no? Se pueden programar reuniones naturalmente, etcétera, pero como regla general, si yo empiezo a supervisar a esa persona y veo que no se conecta desde las 8 de la mañana y quiero sancionar, ahí hay una incoherencia, ¿no? Porque yo estoy diciendo que hay flexibilidad, pero quiero sancionar una no conexión a una hora determinada. Entonces, tenemos que ser coherentes nuevamente. El tratamiento va por un lado o por el otro. Siguiente, por favor. Es muy importante también mencionar que esta regla de jornada de trabajo tiene que también analizarse, aplicarse y evaluarse en función de la desconexión digital, este aparente nuevo derecho que ha traído la ley de trabajo, del trabajo. Y digo aparente nuevo derecho porque no es otra cosa desde mi punto de vista que el respeto a la jornada de trabajo, ¿no? Si yo nuevamente en el ejemplo anterior soy un trabajador fiscalizado que me conecto a las 8 y me desconecto a las 6, el derecho a desconexión digital significa que no me pueden obligar a trabajar más allá de las 6, ¿correcto? ¿Eso significa que el empleador no puede mandar correos posteriores ahora? No. Lo que significa es que el trabajador no está obligado a leerlos, a revisarlos, a actuar conforme a lo que se indique el correo. Él lo revisará en otro momento, ¿no? Cuando empiece su jornada de trabajo, ¿no? Pero sí es importante mencionar que el derecho a desconexión digital no significa un aislamiento total, ¿no? Es decir, que el empleador, algún trabajador, de repente de dirección o de repente de confianza no fiscalizado, puede contactar a esa persona, puede escribirle un correo, a eso me refiero, pero no significa que la persona tenga la obligación de responderlo en ese momento, porque justamente está en su periodo de desconexión digital, está en su periodo de no trabajo, de no jornada, ¿correcto? Este periodo, para los casos de trabajadores no fiscalizados, trabajadores de dirección, por ejemplo, o simplemente no fiscalizados, es de 12 horas en un periodo de 24 horas. Tiene que haber un rango establecido en el cual de tal hora a tal hora, los trabajadores que no están sujetos a jornada, que no están sujetos a fiscalización, también se desconectan, ¿no? Bajo la misma lógica anterior. Y esto ha supuesto, por ejemplo, algunos retos, ¿no? ¿Cómo hago para que el trabajador no se sienta obligado a responder? Muchas empresas, por ejemplo, han puesto algún mensaje debajo del correo en esa línea, ¿no? Indicando que los trabajos flexibles, horarios flexibles, y no se sientan obligados a responder si es que no corresponde a su horario de trabajo.
por ejemplo, ¿no? Es una fórmula inteligente para tratar de llevar esto a un aterrizaje práctico, ¿no? Naturalmente, otra forma ha sido tener una política, ¿no? La ley y el reglamento no establece la obligación de tener una política de teletrabajo, solo de tener un acuerdo escrito con el teletrabajo. Pero muchas empresas han optado por tener una política de teletrabajo y es algo que me parece saludable y recomendable. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Con esto ya vamos a finalizar para pasar a las preguntas que ustedes tienen. Ya veo en el chat están planteando algunas. Una lluvia de ideas o que una ahí muy rapidito, ¿no? Los teletrabajadores deben registrar su asistencia. Lo hemos respondido hace un momento. Depende si son trabajadores sujetos a fiscalización inmediata o no, dependiendo de lo que querramos y lo que necesitamos como organización empresarial. ¿Los trabajadores presenciales pueden solicitar teletrabajo? Sí, pueden solicitarlo, pero la empresa no está obligada a acceder a la solicitud. Tiene que evaluarla, eso sí, y responder objetivamente si acepta o no la solicitud. El empleador tiene que entregar herramientas de ergonomía. Esto es un tema muy discutible, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que consideran que sí, el empleador tiene la obligación de implementar el espacio de teletrabajo. Nuestra opinión es que no. No hay una obligación en la ley de implementar el espacio de trabajo, sí advertir qué es lo que falta y eventualmente pues, facilitar a través de un préstamo o algún otro mecanismo la adquisición, por ejemplo, de una silla ergonómica. ¿Los practicantes pueden firmar un convenio de teletrabajo? Sí, la legislación de teletrabajo les aplica también a los practicantes, sean preprofesionales o profesionales. ¿El empleador puede implementar el teletrabajo de modo unilateral? Sí, en situaciones especiales, como ya lo adelantamos, una fuerza mayor, una pandemia 2, o cuando hay una razón objetiva, por ejemplo, la pérdida de productividad. ¿Se puede compensar solo el servicio de Internet, pero no el de electricidad? El de electricidad, sí, siempre que hay un pacto, un acuerdo en ese sentido. ¿Los montos de compensación pueden ser inferiores a los aprobados en el decreto? Sí, siempre que hay un pacto, nuevamente. ¿Se puede realizar teletrabajo desde el extranjero? Sí, el teletrabajador puede decidir desde dónde teletrabaja, ¿no? Ahí, es cierto, habrá algunas consecuencias tributarias, migratorias, eventualmente laborales, de seguridad social, de seguros, que se tienen que evaluar, pero en principio es una decisión libre de que el teletrabajador pueda mudarse a otro lugar a teletrabajar. Naturalmente, si hay un teletrabajo total, ¿no? El teletrabajo parcial no sería compatible con esto. ¿Un accidente en teletrabajo puede ser considerado como accidente de trabajo? Sí, siempre que se cumplan los elementos del lugar, de herramienta de trabajo que menciona la ley. Siguiente, por favor. Muchas gracias por la atención y en lo que queda el tiempo a disposición para responder sus preguntas. No sé si, Carla, leo las del chat directamente, como prefieres. Acá te las leo porque las he ido sintetizando, hay algunas repetidas. Nos dicen, hay algunos comentarios, no solo preguntas, ¿no? Nos dicen, tampoco la ley hace una diferenciación en seguridad laboral en un esquema parcial. Es diferente estar 2 días en casa que 5 en riesgos de salud si no tengo todas las condiciones óptimas. No sé qué comentario tienes sobre ello. Sí, gracias por ese comentario. Eso es muy importante y lo relaciono con el tema del reto de seguridad y salud. ¿Por qué? Porque muchas empresas lo que preguntaban es, ¿qué pasa si el teletrabajador en su espacio no cumple con todos los puntos que tiene el checklist? Eran más de 40. ¿Qué pasa si le falta uno? Eso significa que ya no puede hacer teletrabajo. Entonces, creo yo que hay dos posibles interpretaciones. Una interpretación muy rígida que dirían, en efecto, si no cumple alguno de los requisitos, no puede hacer teletrabajo, tiene que regresar a teletrabajo presencial. Y muchas empresas decían, bueno, si es así, entonces mejor que todos regresen, ¿no? Porque va a ser imposible manejar, digamos, un criterio como ese. Bajo esa lógica, en una interpretación más flexible, obviamente la cual comparto, dependerá pues de qué punto no se está cumpliendo. Entonces, y será diferente también digamos, si estamos ante un teletrabajo total o un teletrabajo parcial, porque como bien comentaban hace un momento, el riesgo de, por ejemplo, no contar con un teclado distinto o separado de la pantalla será distinto si yo trabajo todos los días que si trabajo solo 2 días en mi casa. Y también será distinto si yo permito como empleador esa condición durante 1 año, 2 años, 3 años, a que se la permito por un plazo menor y le digo, ok, te dejo teletrabajar,
pero te doy un plazo de 1 mes, 2 meses para que puedas adquirir tu teclado independiente. Si no lo adquieres en ese plazo, bueno, tendrás que regresar a trabajo presencial. Entonces, creo que esa es la forma de adecuarse, implementarse y asumir este reto, pero agradezco mucho el comentario porque es muy pertinente. Hay una pregunta de Cristian Mija. ¿El pacto económico se menciona en el contrato, convenio o en un documento aparte? En el propio acuerdo, en el propio convenio, se puede mencionar el pacto en contrario. Y ahí, como decíamos, tienes varias fórmulas. Tú puedes pactar en contrario para que el teletrabajador asuma todos los gastos, o puede ser que pactes en contrario para que el empleador asuma parcialmente algunos de los gastos. Por ejemplo, solo la luz y no el internet. Cualquiera de ellos es válido y cualquiera de ellos debe ser contenido en el mismo acuerdo con el que pactas el teletrabajo. Luego, respecto a las cláusulas del acuerdo, ¿se ha identificado algún punto adicional que sea necesario colocar en este acuerdo más allá de lo establecido en la norma? Es una buena pregunta. Ahí yo diría que hay 2 componentes. El primero de ellos es un contenido mínimo, ¿no? Está en la ley y en el reglamento. Y se tiene que poner sí o sí. Eso ha hecho que los convenios de teletrabajo, en nuestra experiencia, sean a veces muy largos y muy detallados. ¿Por qué? Porque lamentablemente, me parece de manera equivocada, la ley y el reglamento exigen un contenido mínimo, pactar determinadas cosas o poner algunas cosas que podrían haberse dejado de lado, ¿no? Porque, por ejemplo, tú tienes que poner una sección sobre prevención del hostigamiento sexual. Creería yo que eso no es necesario ponerlo en el acuerdo porque ya hay una ley que trata eso, digamos, con mayor detalle, las empresas tienen políticas al respecto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué llenar el acuerdo de teletrabajo con algo que ya está regulado por otros lados? Pero lamentablemente, como es un contenido mínimo que te exige la ley, tenemos que ponerlo, tenemos que poner algo, una sección al respecto, ¿no? Y así se ha hecho. Es redundante, lamentablemente, pero así es. ¿Para qué? Para que no nos observen precisamente el contenido del teletrabajo. Y fuera de ello, como menciono, hay ciertas cosas que se pueden añadir ya propios de cada empresa, de su política, de su cultura. Por ejemplo, si hay mayor o menor flexibilidad en cuanto a los días de teletrabajo. Por ejemplo, si se admite o no algún tipo de excepción a la presencialidad o con cuánta anticipación se tiene que avisar, etc., ¿no? Entonces, aquí sí hay una flexibilidad también para añadir otros puntos importantes en materia de teletrabajo, sobre todo vinculados a las herramientas que se utilizan, a las políticas de seguridad que se tengan. Ese componente también es muy importante. Gracias, Ernesto. Respecto a la jornada y horario, si el empleador no adopta una forma determinada de registro o asistencia, porque hay cierta libertad para la conexión, ¿ello generaría una multa por SUNAFIL al no haber definido un registro de asistencia? ¿Sería necesario colocar en el acuerdo dicha condición de flexibilidad en el inicio del horario? Sí, tal como lo mencionábamos, ese fue el reto 3 que vimos en la implementación de este teletrabajo. Y, digamos, la propia pregunta tiene su propia respuesta, ¿no? Sí, la recomendación sería poner precisamente esa flexibilidad de jornada, esa flexibilidad de horario en el propio acuerdo, justamente para que, si viene una fiscalización, no digan que hemos cometido algún tipo de infracción al no implementar un registro. ¿Cuál es el problema? Que si no decimos nada, se sobreentendería que debería haber un control. Y ese control tiene que ser implementado por la empresa. Y si no ha sido implementado, eso puede generar algún tipo de sanción o multa. Entonces, la solución es precisamente la que tú mencionas, que es mencionar expresamente de manera transparente y clara que hay una flexibilidad. Y por esa razón no hay un registro, no hay una marcación. Me imagino que lo mismo ocurre con el personal de confianza y dirección, ¿verdad? ¿O hay alguna salvedad allí? Exactamente, ¿no? Tal cual lo dices, Carla, en el convenio de teletrabajo es recomendable mencionar qué calificación tiene, ¿no? Es algo que ya se hizo, o algunas empresas de repente nuevas que no habían hecho esta calificación aprovechen también el convenio de teletrabajo para hacerlo. Y eso es importante también precisar porque de eso se desprende determinados derechos y obligaciones. Perdón, hay una Estás siguiente bien. pregunta, dice, ¿otorgarle a los trabajadores un día de trabajo a distancia necesariamente se subsumiría en esta norma de teletrabajo?
con todas las obligaciones que implica o podría otorgarse como un beneficio corporativo? Es una muy buena pregunta. Al inicio de la exposición mencionábamos que esta ley busca comprender a todo tipo de prestación a distancia, ¿no? Y es cierto, antes de esto, muchas empresas, pese a que había una ley de teletrabajo, no se acogían a ella porque trataban el día libre como una política corporativa, ¿no? Yo mencionaba la política de home office, que es algo que funcionaba en muchas compañías. Desde mi perspectiva, lo que ha ocurrido ahora es que todo trabajo a distancia que tenga una habitualidad, que tenga una regularidad, debería ser comprendido y regulado a través de este teletrabajo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, una persona que un día a la semana tiene derecho a quedarse en casa y él decide qué día, pero así está establecido, un día puede quedarse en casa, eso para mí ya es teletrabajo y tendría que haber un acuerdo, tendría que decidirse quién compensa los gastos, tendría que capacitarse si es que se va a utilizar el checklist de seguridad y salud del trabajo y todas las obligaciones que se derivan de esta ley y este reglamento. Entonces, el solo hecho de ser un día a la semana, desde mi perspectiva, no nos hace escapar de esta regulación. Tendríamos que tenerlo. Sé que hay opiniones distintas, muy respetables, dicho sea de paso, pero en mi opinión, dado que hay una regularidad, en este caso, pese a que haya flexibilidad, porque no necesariamente serán todos los lunes o todos los viernes, el teletrabajador podrá escoger, pero ya habiendo una regularidad de un día por semana, por ejemplo, ya estamos dentro de un teletrabajo, en este caso, parcial. Perfecto. Dice Kelly Tapia, dice, en el caso de una trabajadora lactante, solicité cambio de modalidad a teletrabajo. ¿Necesariamente tiene que ser teletrabajo total o puedo otorgarle teletrabajo parcial? Este es un punto muy importante porque el reglamento establece determinadas categorías, por decirlo así, de trabajadores o de trabajadoras que pueden solicitar y aplicar un derecho de teletrabajo preferente, ¿no? ¿Qué significa teletrabajo preferente? Que desde mi perspectiva, si es que tú tienes a dos personas que realizan la misma labor, una, por ejemplo, tiene que hacer presencial y otra puede hacerlo de manera virtual, si tienes a alguien que está en alguno de estos grupos, por ejemplo, personas lactantes, tendría el derecho de ocupar esa plaza virtual, ¿no? Y la otra persona que no está en este grupo tendrá que pasar a la labor presencial. Pero eso no significa, nuevamente desde mi opinión, que las personas en estos grupos, por ejemplo, las madres lactantes, tienen que necesariamente estar en teletrabajo o necesariamente en teletrabajo total, que es la pregunta precisamente, ¿no? Entonces, sí, es posible a esta solicitud de teletrabajo responder positivamente, aceptar la solicitud, pero señalando que se le aplicará, por ejemplo, un teletrabajo parcial, ¿no? Que es perfectamente válido. En el caso de trabajadores con hijos pequeños, ¿cómo funciona ello? El teletrabajador, bajo esa condición, ¿puede sentirse en la libertad de exigir un teletrabajo? ¿Está obligado el empleador de darlo? ¿Cómo funciona ello? Sí, muy importante, Carla, gracias por la pregunta. Para ponerlo en perspectiva, digamos, la ley no establece un derecho a teletrabajar. Es decir, no es que yo pueda exigir, digamos, por mi condición personal, esté o no dentro de estos grupos vulnerables, al empleador que obligarlo a que me dé un pacto de teletrabajo, porque justamente esta modalidad nace del acuerdo de las partes, salvo situaciones excepcionales como la pandemia 2, etcétera, que hemos comentado hace un momento. Pero en principio todo teletrabajo tiene que derivar de un acuerdo. Ambas partes tienen que estar de acuerdo. Entonces, si yo tengo alguna responsabilidad familiar, puedo solicitar el teletrabajo, pero eso no significa que tengo derecho necesariamente al teletrabajo. Se evaluará, por ejemplo, el tema de mis funciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo a mi cargo algunos hijos, pero mi labor es manual, necesariamente tengo que ir al centro de trabajo, porque, por ejemplo, soy un operario de fábrica, así esté dentro de un grupo vulnerable, no voy a poder ir o acceder a un teletrabajo y el empleador me podrá negar esa solicitud
y digamos, así vengas una FIL, no va a haber una reversión, porque ahí lo que prima es la naturaleza del trabajo. En casos en los cuales sí se puede hacer virtual, ahí se tendrá que analizar con mayor detalle cuál es la característica, la necesidad, porque muchas empresas sí tienen políticas de teletrabajo, pero de teletrabajo parcial, justamente para balancear las ventajas del teletrabajo con las ventajas también del trabajo presencial, sobre todo para la gente que trabaja en equipo. Entonces, creo yo que no necesariamente se tendría que aceptar una solicitud de trabajo total, pero se podría buscar alguna fórmula intermedia, un teletrabajo parcial alineado a las políticas que ya se tienen, ¿no? Entonces, en resumen, uno puede solicitar como trabajador si tiene una razón objetiva, o si no la tiene también lo puede solicitar, pero eso no significa que el empleador tenga que aceptar en todos los casos esa solicitud. Hay dos preguntas que ahí te pido una respuesta cortita. ¿Qué pasa si no cuento con algunas condiciones en mi casa para trabajar? Como por ejemplo, no cuento con ergonomía, ¿no? Ni silla, ni cojín, etcétera. ¿Mi empleador puede negarme realizar teletrabajo? Esa es una pregunta. Y la otra, si yo otorgo un espacio de trabajo en un coworking, ¿se considera teletrabajo? Esa pregunta es buena. Sí, la primera, la respuesta sería sí. Si el teletrabajador no cuenta con alguna de las condiciones, sí se puede negar el teletrabajo. Como mencionábamos, hay empresas que lo que han hecho es dar un plazo de adecuación al propio trabajo, pero sí se puede negar. Y la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, el tema de si yo ofrezco un trabajo en coworking. Y si Okay. yo tengo un espacio de trabajo en coworking, ¿se considera teletrabajo? Sí, es que, por ejemplo, tú estás trabajando en algún lugar que no es propiamente el centro de trabajo, porque, por ejemplo, tú tienes una instalación y das la posibilidad, la flexibilidad que quienes quieran, porque no quieren ir hasta, digamos, el centro de trabajo que queda lejos, y prefieren ir a un coworking que el propio empleador ha arrendado, eso sería teletrabajo, ¿no? Porque tú tienes ahí un centro de trabajo, pero hay empresas que de repente no tienen centros de trabajo, ¿no? Y Y el solo coworking, coworking. claro, ahí, por ejemplo, no habría, ¿no? Porque su centro de trabajo el teletrabajo es un lugar distinto al centro de trabajo. Ah, ok, si solo tienen un coworking, no es considerado teletrabajo. Ya no, porque ese sería su centro de trabajo. Ah, ok, perfecto, ya, ok. Y voy a solo dos preguntas más, Ernesto, para no quitarte más tiempo. ¿Qué pasa con las empresas que no firman ningún acuerdo, ningún convenio? En ese caso, si es que están utilizando esta modalidad de teletrabajo, lo que va a ocurrir es que estarían obligadas a compensar los gastos, a pagar la luz, a pagar la energía eléctrica. Entonces, si viene, por ejemplo, un inspector de Sunafil, ve que no hay un acuerdo, va a poner varias multas. Una por no pagar estos gastos, dos por no celebrar un acuerdo, tres porque seguramente no se ha evaluado el tema de seguridad y salud en el trabajo, etc. Ok. Hay una pregunta interesante. Si la empresa asigna los montos de luz, de una laptop, de una PC, ¿tales montos se incluyen para cálculos de otros asuntos como gratificaciones, ETS, FP, renta? Es una buena pregunta. Lo que mencionábamos justamente en el primer reto de la compensación de gastos es que las empresas que deciden asumir este gasto pueden utilizar el concepto de condición de trabajo. ¿Qué es una condición de trabajo? Algo que tú entregas para trabajar, ¿no? Y no es parte de tu remuneración, es decir, no forma parte de la base de cálculo de gratificaciones, CTS, vacaciones. Entonces, sería un concepto que tú puedes entregar y es neto de todo, no afecta, no hace base de nada y tampoco está afecto a descuentos, por ejemplo, de AFP o de impuesto a la renta. Esa es la ventaja de este concepto. Hay una pregunta, nos dicen, ¿el trabajador puede argumentar por alguna razón, costumbre, y por tanto no aceptar regresar al trabajo presencial? Es interesante, ¿no? Yo diría que no, porque ya poniéndonos un poco legales, la costumbre se origina cuando hay una conciencia de obligatoriedad y a falta de algo que la regule, ¿no? Entonces, si decimos que hay un pacto que es el que origina el teletrabajo, ese pacto puede ser temporal, puede ser indefinido, pero al final el origen de estos derechos y obligaciones salen del pacto, no de una costumbre. La costumbre
nace cuando justamente no hay regla escrita, ¿no? Cuando no hay un contrato, cuando no hay un pacto. Perfecto. Y ahora sí la última pregunta. ¿El establecimiento de políticas de teletrabajo reemplaza el acuerdo requerido por la ley? No, son complementarios. O sea, tiene que haber un acuerdo de teletrabajo y lo que puedes tener como complemento es una política. Pero la política no reemplaza el acuerdo porque hay necesidad de una manifestación de la voluntad del teletrabajador de acogerse a esta modalidad. Ok, justo entró una última y ya iba a terminar. ¿Cuál sería el tratamiento de un descanso médico por una enfermedad que no impide efectuar un teletrabajo? Eso es algo muy interesante porque la ley no está adaptada completamente a la realidad, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, y se da en la práctica, hay alguien que tiene un tema de rodilla, pero eso no le impide pues seguir trabajando y produciendo, por decirlo así. Sin embargo, lo que sí hay que tener en cuenta es que el descanso médico, digamos, es incompatible con el trabajo. Es decir, yo no puedo declarar, ya poniéndonos, digamos, en modo planilla, que un día es de descanso médico y que esa persona esté trabajando. Es incompatible, ¿no? Entonces, o es el día de trabajo o es día de descanso médico. Muchísimas gracias, Ernesto. Sé que han quedado algunas preguntas en el tintero, así que los interesados pueden contactarse con el Estudio Rodrigo, directamente con Ernesto Cárdenas. Cualquier información que deseen, yo puedo brindarles su correo y sus datos. Bueno, antes de pasar a las palabras finales de Ernesto, quiero agradecer a todos por acompañarnos esta mañana y, como es costumbre, también comentarles algunos pequeñitos anuncios de nuestra institución. Comentarles que el 24 de agosto tendremos un networking cocktail a cargo de Minera Poderosa con Marcelo Santillana, gerente general, quien nos presentará el tema Poderosa, oportunidades y una nueva visión para el 2023. Asimismo, comentarles algunas otras conferencias presenciales y o virtuales. El 6 de septiembre tendremos un networking cocktail con Edgardo Orderique, gerente general de Minera Las Bambas, y el 12 de octubre con Ralph Alosilla, director de Logística y Tecnología de Información de Minsur. Además, comentarles que tenemos ya un 30% de descuento en membresías a partir de junio para todos los que estén interesados en ser parte de nuestra gran red de contactos. Y para ir terminando con los anuncios, recordarles que tenemos una nueva plataforma de compra y venta de repuestos y componentes inutilizados sobre stock que tienen muchas compañías para maquinarias de minería y construcción. Para más información, ingresar a nuestra página web. Muchísimas gracias, Ernesto. Paso a tus palabras finales. No, nuevamente agradecerte a ti, Carla, y a todo tu equipo por las facilidades para dar este webinar. Creo que era importante aclarar estas dudas. Había habido muchas complicaciones en la implementación de este teletrabajo y las empresas lo que han hecho, creo yo, hoy día es lanzar sus preguntas y creo que hayamos podido contestarlas todas. Muchas gracias también a todos los participantes. Sí. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Ernesto. Buen día para todos. Gracias. Buenos días. Gracias.